sobre lo que es el servicio a Dios, sobre los beneficios del servicio a Dios, o sea, las bendiciones que recibimos al servir al Señor. Y hay varios beneficios. Y también tenemos el gran honor de ser parte de la empresa más grande sobre la tierra, que no es una empresa material, sino espiritual, donde miramos grandes bendiciones diariamente, porque el primer beneficio es que cada uno de nosotros tenemos la gran satisfacción de saber que estamos sirviendo al más grande de todos. Esa es la más grande satisfacción. Y saber que también al servir a Dios miramos los resultados. Cuando uno ha instruido a alguien en la palabra de Dios y mira a esta persona que ha crecido, eso le da satisfacción, es un regalo, eso da alegría. Cuando uno ha orado por el enfermo y ese enfermo sana también, uno se siente satisfecho de haber mirado el resultado. Cuando alguien está atormentado por un espíritu maligno y queda libre, también tenemos satisfacción. Cuando enseñando la palabra de Dios a una multitud, miramos que aquellas personas hay transformación, hay cambio en ellas, también hay satisfacción. Entonces el servicio a Dios tiene beneficios, trae alegría, trae también, podemos decir, un deleite en la presencia del Dios vivo, mirando los resultados. Hoy hemos leído una porción bíblica que está en el libro de los Salmos, y de ahí vamos a partir para que usted pueda tener un regalo bonito de parte de Dios. Si no lo tiene hasta ahora, es que su oído se abra para Dios. Porque una de las cosas que usted ha notado, que a veces usted está conversando con alguien, pero su mente está pensando en algo más que le causa preocupación o premura, o sea, rapidez para ir a cierto lugar a atender ciertas situaciones. Usted, por mucho que le converse el otro, usted no lo oye. No sé si le ha pasado o solamente a mí le ha pasado. El otro le conversa y usted no oye. Y el otro le repite lo mismo y usted no oye. Y de pronto el otro ya le pega un grito para que usted le oiga. O sea que el oído se vuelve sordo. Y creo que a mí le ha pasado, a usted también. Entonces podemos compartir las mismas experiencias. Y sabemos que para oír la palabra de Dios necesitamos también tener disposición. Y por eso aquí dice, oye hija, está hablando del pueblo de Dios. Y dice, inclina y mira, o sea, como quien dice, ponga cuidado, e inclina tu oído, algo que debemos hacer para ser buenos servidores de Dios, que hemos tenido otros puntos más que hemos tocado en otras enseñanzas, pero hoy miramos esta, es inclinar el oído. ¿Qué es lo que debemos hacer, mis hermanos? Inclinar el oído. ¿Qué es inclinar el oído? Poner atención a que, aunque hay muchos ruidos que vienen desde el exterior, hay ladridos de perros, de pronto un niño puede ser que llore o grite, puede haber una conversa que oímos afuera, puede estar el hermano tal vez descuidado echando conversa, pero usted va a inclinar su oído a oír la palabra de Dios. Tiene mensajes que le llegaron hoy que son posiblemente malas noticias y eso le retumba sus mensajes, le repiten y le repiten. Piensa en su casa, tal vez, en lo que dejó allá. Posiblemente se olvidó de haber cuidado a aquellos animalitos que tiene y tal vez piensa en la ropa que debía de lavar y no la lavó. Piensa en que la pala la dejó en el patio y debía haberla guardado. Piensa que tal vez el ladrón en esta hora está subiéndose por arriba, por un hueco en la calle de la casa, y usted dejó la platica por ahí como en la mesa, fácil de llevarla. Entonces hay muchas cosas que pueden llegar a nuestros pensamientos
que hacen que nos volvamos sordos a la palabra de Dios. Y algo importantísimo es prepararnos por oír la palabra de Dios. Y les enseño una de las cosas que hago, y no sé si lo hacen muchos para poder oír la palabra de Dios, porque algunos de nosotros somos capacitados a oír, si es preciso, casi todo un día. Oír la palabra de Dios, lo que usted a veces media hora ya, usted está cansado. Algunos, si es preciso, la oímos todo el día, y si es por la noche, también. Y no nos cansamos, y al otro día nos quedan ganas de seguir oyendo. Y seguir oyendo, leyendo, y seguir oyendo a alguien que la enseña. Entonces, debemos aprender algo. Entonces usted, antes de oír la palabra de Dios, dice: en el nombre de Cristo me dispongo para oír la palabra de Dios. Y en el nombre de Cristo no va a haber ninguna perturbación. Yo lo voy a oír, y además de eso lavo con la sangre preciosa del Señor Jesús mis oídos. Y el sistema auditivo lo lavo totalmente con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, porque palabra santa de Dios que voy a oír, y esta palabra llegará a mi alma y va a llegar a mi espíritu, y esta palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada, porque yo no soy tierra estéril llena de piedras y espinos, o un camino donde lo pisotean y los pájaros lo recogen, sino que soy tierra fértil, que voy a dar fruto ¿a cuánto? Al 100%, al 60%, porque soy tierra fértil, voy a producir. Entonces ahora les digo, mis hermanos, del nombre de Cristo, ustedes son tierra fértil, donde está sembrando la palabra de Dios. La estamos sembrando en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual, el nombre de Cristo, incline su oído, sea humilde, sea muy humilde. Y hay que ser humilde hasta en las situaciones que nos han ocurrido, en las pruebas que estamos viviendo, en las luchas, en los momentos duros. Hay que ser humilde, saber que el único que nos puede ayudar en ciertas situaciones difíciles es el Dios Todopoderoso. Hay que ser humilde. Con su angustia, su preocupación, nada va a sacar. A ver, a alguien que haya solucionado un problema con preocupaciones, nadie. Con aflicciones, nadie. Con tristezas, nadie. Pero cuando usted ha puesto su fe en el Señor y en su palabra, la gloria de Dios se ha manifestado y usted ha mirado la solución. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, le vamos a poner cuidado en la palabra de Dios. Le vamos a poner cuidado. Y ya se está presentando, y yo sé que usted ya está aprendiendo. Entonces, ya tenemos inclinados nuestro oído. Ahora sí, vamos con otra más. Olvida tu pueblo. ¿Y qué es olvidar nuestro pueblo? Lo que pasa es que el pueblo, o sea, la vecindad que tenemos, o en el pueblo que nacimos, tenemos muchas cosas que se grabaron en nuestras vidas, y algunos orgullos. Yo he distinguido personas que se sienten orgullosas de haber nacido en cierto pueblo, en cierto departamento. Usted ha distinguido también esas personas, que se sienten orgullosas y dicen: yo me gustaría ir a sacar mi cédula allá, y pisotear a los demás porque nacieron en cierto pueblo. Y por eso el Señor Jesús creció en Nazaret, ¿sí?, que era el pueblo más mal tenido, como de lo bajo, ¿sí?, para que sepamos nosotros que así hayamos nacido en el pueblo más ruin de todos, el hecho que hayamos recibido a Jesucristo, debemos nosotros saber que tenemos una ciudadanía celestial. Y que el pueblo donde nacimos, así haya sido la ciudad más famosa a nivel mundial, no sirve de nada si no tenemos al Señor Jesucristo. Lo que sirve es ser ciudadano de los cielos y que nuestro nombre esté escrito en los cielos. El pueblo, el departamento o el país donde nacimos no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es pertenecer ¿a qué? A la iglesia o al pueblo de Dios, a la nación del Señor Jesús de Nazaret. Entonces debemos olvidar el pueblo.
Y todo lo que oímos en nuestro pueblo, lo que aprendimos en el pueblo. Usted vino a la iglesia y recuerdo que algunos venían con las ideas del pueblo y para decir popó decían otra palabra, que eso es vulgar. Yo la digo porque eso ni me gusta. ¿Sí? Y para decir acá atrás, la cola, usaban otra, ¿sí? Otra vulgar, que ya uno es creyente, ya, o sea, no es un pecado, pero ya se oye feo. O sea, vamos cambiando las ideas, la cultura de nuestro pueblo y vamos a recibir la cultura de los cielos, la cultura celestial, la cultura de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestra manera de hablar va cambiando. Nuestra manera de pensar tiene que ir cambiando también. No debemos pensar como piensa el pueblo donde nacimos, donde crecimos, donde vivimos. Ahora debemos pensar que somos diferentes. La palabra santo quiere decir que somos diferentes. Que pensamos diferente a los demás. Que miramos diferente las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque tenemos los ojos del Señor. Somos los ojos del Señor. Un hermano dijo, voy a ensayar si verdaderamente somos los ojos del Señor. Y iba pasando una jovencita con su blusa hasta aquí. Y el hermano la miró y dijo, yo soy los ojos del Señor. Esta jovencita, digo, tiene que darle vergüenza por andar así. Y la jovencita al ratito trató de bajar su blusa porque le dio vergüenza. Debe saber que usted como servidor de Dios, tiene los ojos del Señor. El Señor mira con sus ojos. Pero para ello tiene que usted creerlo. Amén. Creerlo. Santo es el nombre de Jesús. Y por eso a veces cuando vamos a echar fuera demonio, a veces ponemos nuestra mirada en el demoniado. El demoniado siempre la esquiva, a veces la esconde por allá, por acá. ¿Por qué? En la mirada nuestra está la mirada de Dios, de Jesucristo, y eso impacta a esa persona. Eso la quema. Entonces siempre he mirado que la esconden y a veces se tapan con cobija para no. O sea, para esquivar la mirada. Santo es el nombre de Jesús. Somos diferentes. No hay que olvidar las ideas, la cultura de nuestro pueblo. Hay que olvidarla. Hay que ir sacando de dentro de nosotros todo eso. Todas esas recochas que había en el pueblo donde crecimos, irlas sacando, porque hay recochas que son cochinas. ¿Sí? Así es, ¿sí? Saboteadoras de los demás, ¿sí? Que sabotean. Una cosa es el chiste, el humor, y otra cosa es sabotear. Y también luego dice que también debemos olvidar la casa de nuestro padre. La casa de tu padre, está hablando del papá, la casa donde crecimos, de la mamá. No está diciendo que olvide la mamá del papá, no, porque debemos honrar a padre y a madre. Está pidiéndoles que olviden las ideas, las culturas con la cual usted creció en su hogar. Olvidarse. Que mi papá me tomaba a mí a rejo y me amarraba también en una viga y me daba juguete hasta 100, 200 hasta que me desmaye. Entonces usted copió eso. Olvide eso. Porque así no se corrigen los hijos cuando usted ya es un hijo de Dios. Se los corrige con amor. Debe cambiar. Que todo era un grito allá en su casa. Grito aquí, grito allá. Porque una de las malas costumbres que tenemos, y eso lo traemos de allá, es que cuando nos hablan los particulares, nos preguntan algo, le respondemos. Y si ese alguien no nos copió bien y nos pregunta otra vez, le respondemos otra vez con cariño. Pero si usted le pregunta a su hijo o su esposa algo que usted ya le dijo, usted ya se enoja. Mire, yo le dije que dejé ya bravísimo. Yo le dije que dejé el lapicero en tal parte, que es que no me oye, ya yo 2 veces llevo. Tenemos esa costumbre.
Si le pregunta al hijo, usted se enoja, pero si le pregunta a otro muchacho que no es su hijo, contento le responde hasta 3, hasta 5 veces. Y esa cultura la traemos de allá, de donde nos criamos, porque así fue el papá nuestro y la mamá, que no se le podía preguntar 2 veces porque se enojaban. Entonces nosotros ya hacemos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Yo lo digo por mí, porque también esas ideas las he traído y sé que día a día se han ido borrando, ¿sí? Porque esas costumbres las tenemos. Con los nuestros los piloteamos demasiado. Nos vamos quitando eso. Vamos quitando eso porque a veces los demás nos tienen como muy humildes. ¿Sí? Qué humilde es el hermano, pero en casa, allá nos conocen el orgullo. Entonces que seamos humildes aquí, humildes en casa también. Porque esa cultura de la casa de nuestro padre ya debemos irla dejando allá. Que en la casa de nuestro papá éramos machistas los hombres, que no queríamos tocar una cuchara para lavarla, y ahora somos el pueblo de Dios, hay que lavar toda la loza cuando hay necesidad de hacerlo. Que allá no lavaban ni los calzoncillos, pero ya, ahora ya, lavo los calzoncillos y las medias, lavo también, si cuando la esposa está enferma, lavar también la ropa. De pronto usted miró a su papá que ni lavaba ni las medias siquiera, entonces usted no haga eso. Usted ya hace parte de un pueblo que es diferente. Amén. Que es muy diferente. Santo es el nombre del Señor. Que todo era gritos en la casa de su papá, ahora ya usted debe saber manejar las cosas. Amén. Y con gritos y rabia en su casa no arregla nada. Antes los problemas se vuelven más grandes todavía. Porque usted se ha dado cuenta, cuando usted sopla la candela y le echa más leña, ¿qué pasa? Arde más, ¿sí? Y cuando hay un fuego de contienda en la casa, cuando usted le sopla fuerte, el fuego se levanta más todavía. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Entonces hay que olvidar la casa de nuestro padre. Usted va a hacer un recuento que de malo aprendió en su casa y vaya olvidando. Vaya olvidando. De pronto hay cosas que le parecen muy buenas que vaya, pero acá está la cultura, la que verdaderamente sirve, que es la cultura de la palabra de Dios, la cultura del Señor Jesucristo. Que esa es la que nos vale. Entonces olvidémonos de esas malas ideas. Santo es el nombre del Señor. Y luego dice, deseará el rey tu hermosura, para que el deseo del rey, ¿quién es el rey? El Señor Jesús. Va a desear nuestra hermosura. O sea, nos vamos a volver hermosos si inclinamos nuestro oído, porque la palabra de Dios nos hermosea. Y vamos a olvidar también nuestro pueblo. Nos vamos volviendo más hermosos. Si usted olvida las malas ideas de la casa del Padre, se vuelve más hermoso. Y el rey, que es Jesús de Nazaret, va a decir, uy, este sí está hermoso. O sí está hermosa. ¿Sí? Aleluya. Y él va a desear, santo es el nombre del Señor. Dice, el rey deseará esta hermosura. Lo que quiere decir es, quisiera usar este servidor. Quiero usarlo porque me agrada. Quiero darle una investidura alta a este hombre o a esta mujer porque me agrada. Me agrada. Y algo que le agrada al Señor, y usted muchas veces lo quiere nombrar en algo y usted dice, no soy capaz. El que es una persona humilde, que es alguien que verdaderamente ha sido elegido por Dios, una persona que siempre está abajo. Dice, no soy capaz. Pero el Señor le dice, usted dice que no es capaz, pero yo lo dije a usted. Usted sí. Porque entre menos uno se sienta capaz o capacitado en ciertas áreas del conocimiento, más Dios va a tener lugar para capacitarlo. Porque usted se siente capaz en las cosas, Dios no lo va a capacitar.
Porque dice que está completo, entonces ¿para qué más? No le doy más porque ya dice que está completo. Entonces, es bueno sentirse no capacitado para que Dios lo capacite más. Amén. Si en la Biblia usted dice que ya sabe todo, entonces dice, no, que eso es un sabelo todo, no hay que enseñarle más. Pero si usted cree que es un estudiante bíblico, por ejemplo, a mí me han dicho que soy maestro, pero yo no me creo maestro de la palabra de Dios. Yo me creo un estudiante de la palabra de Dios que voy a seguir aprendiendo hasta que me muera. Y creo que no voy a aprender todo. Porque si yo creo que lo sé todo, hasta ahí llego. Entonces, mis hermanos, todos estamos aprendiendo. Y usted sea humilde y diga, yo estoy aprendiendo. No estoy 100% capacitado. Entonces, el Señor te va a capacitar. Porque cuando decimos que lo sabemos todo, hasta ahí llegamos. Santo es el nombre del Señor. Y el Señor desea su hermosura porque usted se siente pequeñito en la presencia del Señor. Sabe que Él es la sabiduría, Él es la ciencia, Él es el conocimiento, Él es quien tiene el consejo indicado por usted. Grande es el nombre del Señor. Dice, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Ahora habla de una inclinación ya no del oído, sino total. Y eso se llama adoración. Una inclinación total. Que usted se humilló totalmente, que usted se doblega ante el Señor. La parte simbólica de lo que es la adoración es cuando uno se tira de rodillas, a veces pone las manos en el piso, hasta casi la cara en el piso. Eso es la simbología de la adoración. Pero la simbología, ya cuando la vamos a los hechos, tiene que ver que usted está dispuesto a hacer lo que sea por el Señor. Santo es el Señor. Que usted está dispuesto a hacer lo que el Señor le diga. Así como Abraham, vete de tu tierra, a tu parentela, al lugar que te mostraré. Y Abraham salió y a tierra Canaán llegó a Abraham, porque Dios le dijo que vaya para allá. Abraham, quiero que me sacrifique a tu único hijo, a tu único que tanto amas, llamado Isaac. Y Abraham se dispuso a hacerlo, aunque era totalmente duro, doloroso, pero Abraham dijo, mi Señor me dice que lo haga, yo lo voy a hacer. Eso se llama adorar. Adorar. Por ejemplo, dice, hay que caminar 3 horas y por pantanero, porque vamos a ir a presentar la palabra de Dios. El verdadero adorador no le mira peros. Si el Señor me está pidiendo que vaya allá a enseñar la palabra de Dios o a cantar allá para el Señor y llevar un mensaje, voy porque voy. No le mira peros. Eso hace el adorador del Señor. Pues inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Algo tan importante que se lo repito hoy es aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor. Nuestro Señor, cuando decimos nuestro Señor, es nuestro dueño. O sea que no somos nosotros dueños de nuestra vida, sino el Señor Jesús es nuestro dueño. Y debemos inclinarnos a Él porque Él es nuestro Señor. Santo es el nombre de Jesús. Y luego siguen los beneficios. Ahora miremos los beneficios. Ya usted se dispuso a servir a Dios y lo está haciendo. Ahora va a mirar los beneficios. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Hijas de Tiro se está hablando de personas que no pertenecen al pueblo de Dios, que le van a dar regalos a usted o le van a admirar porque usted es un servidor de Dios. Y muchos nos dicen a nosotros, lo admiro porque miro que usted está sirviendo a Dios. Me doy cuenta que usted ora, usted enseña la palabra de Dios y le admiro. Me gustaría un día ser igual que usted ha dicho ahí. Entonces, eso llama la atención, porque Tiro, las hijas de Tiro indican que era un pueblo, una nación fuera de Israel,
que no eran israelitas, que no hacían parte del pueblo de Dios, que iban a llegar con presentes, con regalos. Porque si hablamos de los grandes servidores de Dios en la antigüedad, hablando de los profetas, que eran hombres muy metidos en Dios, los que les daban regalos, en su mayoría los apreciaban harto, eran siempre los extranjeros. Aunque también los israelitas también, pero había muchos extranjeros que les daban mejores presentes, mejores detalles que los propios israelitas, porque el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su parentela. Y por eso encontramos a Eliseo. Vamos a leer, verá, Eliseo ¿qué le regalaron a Eliseo? Y le dieron un buen regalo, capítulo 8 de Reyes. Si gustan, yo leo y ustedes me oyen, si les parece bien. Para que ustedes, mientras leen la Biblia, no oyen lo que les voy a decir, lo que les estoy enseñando. Santo es el nombre del Señor. Eliseo se fue luego, 8:7 de Segunda Reyes. Eliseo se fue luego a Damasco y Benhadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante del rey y dijo, tu hijo Benhadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré esta enfermedad. Pero nos detenemos aquí. ¿Cuántos camellos cargados de regalo llevaron a Eliseo? 1, 40, no caballos o burros, sino camellos. Y el camello carga, creo que el doble o el triple que lo que carga un caballo. Entonces imagínense ese regalo. Porque Eliseo era un gran servidor de Dios y Benhadad, rey de Siria, no era cualquiera, era un rey, reconocía que Eliseo era un varón de Dios. Aunque en Israel hasta se burlaban de Eliseo, otros lo maltrataban, pero extranjeros lo honraban. Entonces, 40 camellos de un regalo de varios millones de pesos en remesas, vestidos. Pienso que ahí le incluyeron también monedas de oro, le incluyeron plata, le incluyeron cantidad de cosas. Regalos sobre regalos. Porque la palabra de Dios, si leemos Malaquías, veamos esta porción bíblica. Una porción bíblica en Malaquías. Vamos a leer el último libro del Antiguo Testamento, que algunos llaman el Tanakh. Malaquías, vamos a leer Malaquías, capítulo 3, a donde dice que habrá una diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Aleluya. Y miren lo que decían los israelitas. 3:13 de Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste en que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes que son especial tesoro? Los que sirven al Señor. Son especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como al hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveré y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, que hay una diferencia. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, hay una gran diferencia. Hermano, no sirvamos a Dios, que no hagamos nada.
Pero el otro dice, sí, le voy a servir al Señor en lo que sea. Estoy dispuesto a servir a Dios. Y parece que en el momento le va bien al que no le sirve a Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Parece que le va mal al que sirve a Dios y al que no le sirve, ¿para qué le va bien? Pero luego dice que el Señor, que los que sirven a Él son un especial tesoro. Los mira el Señor como un especial tesoro y va a llegar un momento que va a haber diferencia entre el justo y el malo. Y el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Y por qué dijo esto el Señor? Porque había algunos servidores de Dios que se estaban quejando. Señor, nos damos cuenta que los malos prosperan más que nosotros. Los que ayudamos y oramos, parece que nos va mal. Pero los que no sirven a Dios y son injustos y eso prosperan en todo, económicamente también. Miramos que se ríen y bailan allá en la discoteca, también en el estadero bailan y gritan y parece que viven contentos. Y nosotros parece que llegan momentos de mala noticia y tenemos tristeza. ¿Por qué eso? Eso es lo que decían ellos. Pero el Señor le dijo, ustedes son un especial tesoro para mí. Y en cualquier momento se va a notar la diferencia. Van a mirar que el que tenía abundancia va a aguantar hambre. Y así es. Pues una ocasión un hombre riquísimo. Y dice los obreros, un compañero, entre ellos un hermano, dice que los invitó a comer. Póngale cuidado. Le digo, ¿sabe qué? Coma lo que usted quiera. Lo que a usted les parezca, coman. Y claro, ellos pidieron las mejores comidas, mejores platos y comieron al gusto. Le dije a un patrón, ¿usted no va a comer? No, dijo, no puedo. Tengo una diabetes tan terrible que no puedo comer nada. Póngale cuidado, tenía tanto dinero, pero no podía disfrutar de un pedacito de carne, de un arrocito, de unas papitas. No podía disfrutar de una buena mazorcada, de una buena parrilla de carne. No podía disfrutar, aunque tenía plata hasta para botar. Pero yo sé que usted está bendecido, hoy desayunó. Y ese desayuno no le cayó mal, porque usted oró y le dijo, Señor, gracias, porque tu mano viene este alimento, bendito es, y me va a beneficiar en gran manera. Y también haga lo siguiente, diga, levante el plato, diga en el nombre de Cristo, yo sé que tú me has dado un alimento, pero hay millones de personas que no pueden desayunar, Señor. Por favor, su palabra dice que el pan nuestro de cada día dándolo hoy, o sea que ya no lo dio, entonces para ellos también tiene que haber en el nombre de Jesús. Hagan y sean servidores de Dios en el momento que desayuna, que almuerza y que cena. El Señor quiere que lo sea, que sea un gran servidor del Señor. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces un beneficio, hay una diferencia. Si hablamos de el profeta Elías, que fue un gran servidor de Dios, luego que vino la gran sequía en Israel, un verano de 3 años. En el Huila ha habido verano de 6 meses. ¿Sí han sabido eso? ¿Se han oído? De 6 meses. Y eso se secan los potreros, se secan, no sé si los cafetales también, se secan los sembríos de uvas, se seca también sembríos de cacao, porque es un verano de 6 meses. Ahora sí, imagínense un verano de 3 años. Soy una escasez terrible de alimentos. Pero el servidor de Dios, que es el profeta Elías, él no aguantó hambre. Le dijo el Señor, vaya y hágase debajo del árbol tal, y ahí los cuervos le van a dar alimento en la mañana y en la tarde. Igualmente tome el agua del arroyo que hay ahí y coma por un tiempo ahí. Y cuando hablamos de cuervos, ¿qué se refiere cuervos? A ver, ¿sería que era un pájaro que le traía comida a Elías? Y además un cuervo, que los israelitas, los judíos tenían la ley, y en la ley era prohibido comer esos animales. Y además la saliva de un cuervo, eso los contaminaba a ellos. Entonces sería un cuervo que les
un pájaro que le llevaba comida a Elías, ¿o qué sería? Ahí es un cuervo, porque usted tiene que interpretar la Biblia. No era un cuervo, no era un pájaro. Porque sería una deshonra de Dios que a usted le lleve la comida a un pájaro, o sea, un gallinazo, le lleve la comida a usted. Si Dios a su hijo lo cuida bien, ¿cómo va a ser un gallinazo que le lleve la comida? A un cuervo. Entonces los cuervos eran ciertas personas que vestían de negro. Eran los ismaelitas. Los ismaelitas que pasaban a Samaria y con comida, pasaban llevando mercancía, llevando cosas a vender a Samaria y a Jerusalén y a otros lugares. Llevaban comida y ellos pasaban en la mañana con sus cargas o en la tarde y luego volvían en la mañana o en la tarde y a Elías le dejaban su ración de comida. Le dejaban carne, le dejaban pan, le dejaban, ¿qué más se come? Le dejaban otras cosas más, ¿sí?, que es necesario para comer, y lo alimentaron por mucho tiempo. Pero luego que se secó el arroyo, ¿qué pasó? El Señor lo dejó aguantar hambre al profeta Elías, que era el gran servidor de Dios, porque había mucha gente aguantando hambre, pero Elías no tenía que aguantar hambre porque era el gran servidor de Dios, ¿sí? Había personas que querían hasta matar a su hijito para hacer un asado o un caldo para comer, pero el gran profeta Elías, el gran servidor de Dios, Dios no le iba a hacer llevar hasta allá a comer cucarachas, a comer la cabeza de un burro, a comer cosas no indicadas, no, porque era un servidor de Dios, ¿sí? Entonces el Señor le dijo, dile, ya se acabó el agua acá, entonces ahora sí, he preparado una mujer en Sarepta de Sidón, que ella te va a dar de comer, vaya para allá, ¿eh? Y para repeso llega allá y encuentra a esta mujer cargando unos leños y le dice, déjeme un vasado de agua. Y esta mujer se va a traer el agua para el profeta Elías. Y cuando Elías la mira que va hacia allá, de una vez la llama, mujer, tráigame también una torta, ¿sí? Y además que sea debajo de las brasas, necesito una torta así especial. Y tráigamela en su mano. Y esta mujer le dijo, no tengo para hacer una torta. Tengo solamente un poquito de harina y un poquito de aceite. E iba a hacer una torta para mí, para mi hijo, y luego nos íbamos a echar a morir. O sea, póngale cuidado, hay una escasez, pero terrible. ¿Cree que usted no ha llegado hasta allá, ¿eh?, de tener un poquito de harina, un poquito de aceite? Jamás, ¿sí? Jamás, ¿sí? Usted siempre ha tenido unos platanitos y para ahí unos huevitos y un pedacito de panela. Siempre ha habido, ¿eh? No va a venirse a quejar que nunca ha tenido nada. Entonces, la bendición fue que llegó el profeta Elías a esa casa. Le digo, mujer, haz lo que tienes que hacer, pero deme a mí primero, ¿eh? Deme a mí primero. Y Sarepta de Sidón se está hablando de una mujer extranjera, no era israelita. Porque digo que que si usted hace eso, no va a escasear la harina, ni tampoco el aceite, hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Y esta mujer creyó a Dios, preparó para Elías aquella porción de alimento, y Elías comió, y esta mujer fue a buscar aceite, y había aceite, harina también había, y pienso que otros alimentos también aparecían en casa, y se alimentaron por el lapso de un espacio de muchos meses, donde Dios no dejó escasear la harina y el aceite. ¿Y por qué? Porque en la casa de esta dama había un gran servidor de Dios. Los demás estaban aguantando hambre, pero Elías tenía comida. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Grande es el nombre del Señor. Y por eso puede llegar un tiempo de escasez sobre la tierra, y lo va a ver en cualquier momento, ¿eh? Porque va a llegar el momento donde muchos trabajos se van a hacer de una manera diferente.
Y muchas comidas usuales que comemos nosotros van a desaparecer. Va a haber escasez. ¿Sí? Si usted mira los injertos que hay ahora, café injertado, cacao injertado, uva injertada, arroz injertos, todo eso no es lo original que Dios creó. Y estos son plantas híbridas, que luego esas semillas ya no van a servir, ya se van a sembrar, pero no va a haber cosecha. Y al final, las semillas originales van a desaparecer y con el tiempo, la agricultura como la conocemos va a desaparecer. Y ya lo que se va a comprar casi todo el laboratorio, en el momento, el pollo solamente toman un huevo y sacan el embrión y sacan las células madres del huevo y con eso, con nutrientes, construyen carne de pollo y se vende en los grandes supermercados, en las grandes potencias mundiales. Y también creo que van a hacer lo mismo con el resto porque ese proyecto ya está. Y lo que posiblemente tengamos una escasez de dinero, no vamos a tener la capacidad de comprar, pero quiero decir que los hijos de Dios nunca van a aguantar hambre. Nunca. ¿Sí? En una ocasión llegué a la casa de un inconverso. ¿Sí? Ese inconverso siempre ha tenido abundancia de comida. ¿Sí? Pero ese día me dio por llevar unas lentejitas, llevar harinita, no me acuerdo qué otra cosa llevé. Le voy a llevarle un regalo. ¿Sí? Y llegué en el día indicado de esa casa. ¿Sí? Aunque eso era inconverso, pero a veces iban al culto, no eran rebeldes. Entonces yo los visité. Y llegué a esa casa y la gran sorpresa que en esa casa no tenían nada ese día. Y eran mafiosos, o sea, de vender esos kilos de coca. Usted, no sé si alguno ha vivido en el Caquetá, Putumayo, que eso es muy normal. ¿Eh? Y ellos, claro, vendían eso, tenían dinero. Pero en esa ocasión llegué a esa casa y la señora de casa me dijo, lo que pasa es que mi marido salió a vender unos varios kilos de ese tema y parece que le habían robado, le quitó la policía, no sé qué fue que pasó. Y lo cierto es que tenía que pagar obreros, tenía que comprar remesa y además los que trabajan en aquello, ellos tienen sacado fiado en las tiendas gran cantidad y a lo que sacaban a vender aquella mercancía que tenían, con eso pagaban la remesa que debían, 1 millón, 2, 3, y volvían a comprar y luego tenían que sacar fiado. Pero en esta ocasión ya te debían cantidad de dinero a la tienda y ya nadie les fiaba. Ya nadie les fiaba a la tienda, al supermercado, porque estaban endeudados. Y ese día no tenía nada, absolutamente nada tenía el señor en casa. Nada, lo que se llama nada. Porque ellos no sembraban plátano, solamente era coca. Yuca tampoco, solamente coca. Y había una niñita ahí en casa y había uno que le gustaba el bazuco. Y el bazuquerito andaba más que, y la niña le decía a la mamá, mire, él está comiendo algo, dele eso que está comiendo él. Y mentira, que el bazuquero que estaba en una pajita había metido a la boca y más que. Entonces la niña estaba antojada de lo que el bazuquerito mascaba, pero el bazuquero no estaba comiendo nada, sino una pajita que había recogido. Y ese día, con lo que yo llevé, la lenteguita y la salsita y otra cosa más que llevé, con eso prepararon algo. Pero quiero decirle que a los hijos de Dios nunca vamos a llegar hasta allá. Jamás. Jamás, jamás. ¿Sí? Y por eso dedíquese, mi hermano, a servir a Dios. Porque si usted está en la iglesia y solamente está, podemos decir, en apariencia, como espectador solamente y no le sirve a Dios, claro que le va a pasar eso. En cualquier momento va a llegar hambruna sobre el resto de gente y usted también va a padecer igual. También usted va a tener escasez. Pero si usted le sirve a Dios, nunca se le va a escasear nada. Santo es el nombre del Señor. No sé si usted ha tenido la multiplicación de alimentos. Un hermano guardaba su remesita en un cajón y hubo un paro en el Putumayo, un paro de meses, donde no se podía salir a comprar
y las vías del Putumayo, las principales son Pitalito, vía Pitalito y Apasto, y cerrado esas vías, y cerrado todo. La entrada de Ecuador también, y había una escasez muy tremenda de comida, pero el hermano, a lo que comenzó el paro, puso las manos en el cajón y sobre la remesa, y dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, no va a faltar nada. Señor Jesús, gracias por este alimento, y hasta que se abran los días, el alimento nunca va a faltar, y así fue. El hermano cuenta que él iba a sacar la remesita, o la esposa iba a sacar, y siempre había y había. Y el hermano, porque le cuidaba, con 10 hijos, 10 hijos, y parecía que había como 2 obreros en casa. Había más gente en casa, o sea, a ver, se debía alimentar por ahí unas 14 personas. Y nunca faltó alimento hasta el final, porque el hermano, yo lo distinguí, el hombre era buen servidor de Dios. Iba a evangelizar, así sea 2, 3 horas a pie, no había problema. Él siempre se lo hallaba estudiando la palabra de Dios, era un hombre de oración, de ayuno, y por eso Dios no lo desamparó jamás. Entonces este es un gran beneficio. ¿Qué otros beneficios tenemos? Sabemos que el alimento no va a faltar. También hay otros beneficios más. Entre esos beneficios es que Dios, al Hijo de Dios, cuando algo va a suceder grave, el Hijo de Dios va adelante en el conocimiento de esas cosas. O sea, lo percibe, se da cuenta que eso va a pasar. Y el Señor lo cuida y le da instrucciones. Santo es el nombre del Señor. Antes de que sea destruido Jerusalén y el templo de Jerusalén, Dios ya había hablado. El Señor Jesús ya le había dado a sus discípulos qué iba a pasar y qué debían hacer ellos. Porque los apóstoles eran servidores de Dios y fueron grandes servidores de Dios. Entonces el Señor les avisó qué debían hacer y qué iba a pasar. Los demás israelitas no sabían. Pero los que eran cercanos a Jesús, que eran servidores del Señor Jesús, sí sabían. Sí se habían enterado y estaban listos. En el capítulo 24 de Mateo, dice la palabra de Dios que los discípulos le hicieron una pregunta. Pero primero de hacerle la pregunta, en el versículo 1, se admiraban de mirar el templo y las construcciones que había en Jerusalén. Mire, esa construcción decía tan bonita del templo que lo decoró Herodes. Qué bonito, qué hermoso, ¿sí? 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea quitada. Los demás no sabían, pero los discípulos, los servidores de Dios, sí lo sabían. Sabían que el templo de Jerusalén iba a ser derribado. Y ahora siguen las instrucciones para ellos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 2 preguntas. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Y cuándo va a ser su venida? O sea, la segunda venida. Y el Señor dice, respondió Jesús, le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Oíste de guerra, oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces entregarán la tribulación, ya eso ya es antes de la destrucción del templo, el versículo 9. Entonces entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, ahora sí, la destrucción del templo. Y vamos con la otra pregunta que le hicieron. Por tanto, cuando ve ese lugar santo, la abominación de Sodoma, de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. O sea que una desolación que iba a haber. Ahora le explico por qué. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Les digo a los discípulos, si ustedes están en Judea, no se queden ahí, sino huyan a los montes. Porque cuando también hay una porción que dice, les dijo a ellos, cuando miren a Jerusalén rodeado por ejército, sepan que en su fin ha llegado. Santo es el nombre. ¿Dónde está alguien que está poniendo cuidado? Dígame en el que. Aleluya. Entonces está hablando de la destrucción del templo que sucedió hace casi 2000 años. Esta partida del versículo que estamos leyendo. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Una instrucción. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En la azotea, o sea, la parte de arriba, porque había edificios que tenía arriba y era un techo de barro y bien pisado que se podía salir corriendo por ahí. O sea, como quien no se baje, sino córrase por ahí y salga de Jerusalén. O sálgase de algún pueblo de Judea. Huya, o sea, es una instrucción. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Como quien dice, sacó la capa que se ponían ellos y está trabajando, no se vaya a ir a recogerla. Cuando mire que eso esté sucediendo, váyase más bien lejos, ¿sí? Porque va a suceder algo terrible que el servidor de Dios no tiene por qué pasarle eso. O sea, los discípulos del Señor, grandes servidores de Dios, sí le acontecieron cosas duras, pero no como los que le pasó a los rebeldes, a los que no servían a Dios. A los que no servían a Dios y les pasó cosas más terribles. Entonces aquí les explico. Los que no servían a Dios en el tiempo de los apóstoles, a ellos les pasó algo muy terrible, porque ellos no tenían instrucciones, no sabían qué es lo que iba a pasar. Desde el año 66, 4 años, los romanos emboscaron a Judea y Jerusalén, porque unos rebeldes de Jerusalén, de Judea, se levantaron contra los romanos, y los romanos se vinieron con un ejército fuerte a atacarlos, y luego emboscaron a Jerusalén. No había nadie que salga de Jerusalén, y eso no fue por un mes, sino por cantidad de meses, donde hubo hambre, donde hubo tristeza, hubo dolor, hubo miedo. Pero los discípulos del Señor, los grandes servidores de Dios que el Señor Jesús tenía, ellos ya estaban fuera de Jerusalén. Ellos ya Jesús les había avisado que huyan, que salgan. Y ellos salieron. Pero los que estaban dentro aguantaron hambre. Los que estuvieron dentro tuvieron que llorar. Tuvieron que gritar de dolor. Los que estuvieron dentro tuvieron que mirar a sus hijos llorando de hambre y sentir dentro de su corazón ese gran sufrimiento de mirar. No sé si alguien ha mirado a su hijo cuando llora y siente dolor. Usted también siente dolor. Tuvieron que mirar eso. Y además también algunos hasta tomarse los mismos orines de ellos mismos porque tenían sed. Terrible. Todo eso les tocó pasar a ellos, todo por no servir a Dios. Pero los que sirven a Dios nunca les va a pasar eso. El que escribió fue un hombre llamado Flavio Josefo, y otro escribió todo eso que pasó en la destrucción del templo de Jerusalén. Dicen que se oyó unas voces en Jerusalén. Esas voces que se oyó allá eran de huestes celestiales que dijeron: vámonos de aquí.
O sea, Jerusalén fue separada de la presencia de Dios. O sea, los ángeles que había en Jerusalén se fueron. Y no ayudaron a los que no servían a Dios. ¿Se fueron con quiénes? Con los servidores de Dios, acompañándolos, guardándolos, cuidándolos. Pero de Jerusalén salieron. O sea, todos los rebeldes que no servían a Dios quedaron en el lugar donde no podían salir, donde estaban aguantando hambre, donde estaban sufriendo por diferentes calamidades. Pero los grandes servidores de Dios se fueron con la presencia de Dios vivo y millares de ángeles con ellos. Y por eso el apóstol Pedro y todos los apóstoles se los encuentra luego que estaban en otra ciudad. Allá tomaron la administración de la iglesia. Igualmente todos los seguidores de la palabra del Señor seguían sirviendo en otros lugares y ellos tenían comida y vivían bien. Santo es el nombre del Señor. Y luego en el año 70 los romanos entraron a Jerusalén, destruyeron la ciudad y a los niñitos de pecho los tiraban para arriba y los recogían con espada. A las mujeres embarazadas le partían la barriga y le sacaban los bebés de adentro. Mataban a los ancianos, mataban a las mujeres, las jovencitas, los jovencitos, hicieron una carnicería total. Pero los servidores de Dios ya no estaban ahí. No pasaron esa vergüenza porque era una vergüenza terrible. Todo porque Dios se apartó totalmente de ellos. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que seas un buen servidor de Él, porque Él no quiere apartarse de ti jamás. Él quiere estar con sus ángeles siempre cerca de ti. Por eso, mi hermano, nunca le des la espalda al Señor. No se la des. Si se la estabas dando, ahora dígale, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Para qué le soy útil? ¿Para qué, Señor? Señor, quiero ser útil. Porque le repito, los rebeldes, los que no servían a Dios, la presencia de Dios salió y los que escribieron en la historia, ellos dicen que oyeron, le repito, la voz de ángeles que dijeron, vamos de aquí, ya no tenemos nada que hacer aquí. Pero quiero decirle que la presencia de Dios está aquí con nosotros. Y los ángeles dicen, estamos aquí porque aquí están los herederos de la salvación. Y vinieron a servirnos porque somos herederos de la salvación. Pero en el momento que ya pasa el tiempo, seamos rebeldes y no le servimos al Señor, la presencia de Dios se aparta y las huestes celestiales se apartan también y nosotros llegamos a la miseria. Y es un gran beneficio tener la presencia del Dios vivo con nosotros. Me dirá, hermano, ¿a qué será que le sirva al Señor? Usted tiene capacidad para hacerlo. Hay unos dones que usted tiene, que Dios se los dio, que los puede usar para el servicio a Dios. Usted tiene unas vocaciones, unas habilidades que los puede usar para el servicio a Dios. Solamente diga, Señor, heme aquí, aquí estoy. Quiero servir. Quiero ser útil en su obra. No quiero estar de brazos cruzados. Quiero servir. Santo es el nombre del Señor. Entonces, si mira los grandes beneficios que tenemos de servir a Dios. Si hay una diferencia entre el justo y el malo, no la hay. Si hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, sí la hay. Las pruebas que usted vive son necesarias. Las necesitamos. Le contaba a una hermana que las pruebas que vienen es para pincharnos a nosotros, para que nos bajemos del orgullo. Porque todo lo que estamos aquí, en alguna manera, por ahí se nos sube, a veces nos sube el orgullo. A veces somos humildecitos, pero a veces nos empiezan a subir, entonces viene la pinchadita como el globo, que toca pincharlo, porque no el globo se va para las nubes y por allá lo agarra una tormenta eléctrica y ¿sí? Lo vuelve ceniza. Entonces más bien la pinchadita acá para que asentemos, ¿sí? Y seamos humildes, por eso son las pruebas,
Por eso los momentos difíciles que usted vive es para que usted baje su orgullo. Porque los orgullosos lo miran al Señor de lejos. Pero Él exalta ¿a quién? A los humildes los exalta. Más altivos, dice, los mira de lejos. Y el Señor, mi hermano, te quiere mirar de cerquita. ¿Sí? Y no solamente mirarte, sino cargarte y levantarse en sus brazos. Y usted como su hijo, como su bebecito, el apóstol Pablo dijo que nosotros como hijos de Dios, podemos decir como el bebecito, Abba, Padre. ¿Sí? Abba, Padre, o sea, papito, ¿sí? Que seamos como el bebecito que le dice a su padre Abba. Y se siente regocijado en los brazos de su padre, porque el bebecito sabe que su padre le da comida, le da vestido, le da todo lo que él necesita y además lo cuida, porque usted es un bebecito, un ejemplo de una estrellada en la moto, llega su bebé en sus brazos, usted prefiere golpearse a usted y no a su bebé. ¿Qué dice mi hermana Viviana? ¿Es así o no? Se dice, me golpeo yo la cabeza, pero mi bebé no. Entonces el Señor lo lleva en sus brazos, usted dígale, ¡ama, Padre! Papito, aquí estoy. Cárgueme. Y el Señor Jesús fue capaz de ser golpeado por cada uno de nosotros para que nosotros seamos bendecidos. Aleluya. Él recibió insultos y maldiciones para que nosotros podamos recibir la voz de Él que nos dice, te amo. Te amo. No temas porque yo estoy contigo. Alabanza sea el nombre de Jesús. Entonces hay grandes beneficios. Pero repetimos la enseñanza porque ya terminé. Debemos inclinar en primer lugar nuestro oído. Luego, ¿qué más? Olvidar a nuestro pueblo esas malas costumbres.